Gloria a Dios. Hermanos, les voy a pedir que abramos la palabra del Señor y lo hagamos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 26. Vamos a leer. Hechos 26 y el versículo número 15. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Hechos 26, 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Hermanos, en esta palabra que hemos leído de el libro de los Hechos, en estos versículos y en este capítulo 26, que ya casi es uno de los últimos, porque el libro de los Hechos solo tiene 28 capítulos, pero aquí, hermano, es el final casi del libro, pero encontramos, hermano, aquí al apóstol Pablo, que, hermano, en estos momentos Pablo es preso, está preso Pablo, y está siendo llevado hacia Roma para ser juzgado por el emperador, porque así lo apeló él. Y, hermanos, usted sabe que todas las acusaciones que hacían contra Pablo eran falsas, porque el mismo rey Agripa, que aquí va a oír, hermanos, su defensa, hay otro rey que se llama Festo, el cual le manda una carta a este Agripa y le dice que quiere que él oiga a Pablo, porque él no haya cuál sea la acusación que los judíos tienen contra él. Pero lo que él le dice es que yo no encuentro nada digno de muerte, pero ellos quieren que yo lo mate. Eso es lo que ahí le está contando Festo a este Agripa. Entonces, hermano, aquí llega el momento en el cual el rey Agripa va a escuchar a Pablo, va a oír, hermano, lo que Pablo tiene que decir, porque quiere encontrar algo, un escrito con lo cual va a mandar allá hasta Roma y decir: mire, por esto, esto y esto les mando a este preso. Pero ¿cómo lo voy a mandar si no sé ni de qué lo acusan? Decía él. No había acusación. Entonces, hermano, aquí algo interesante que vamos a ver esta preciosa tarde es de que, hermanos, Pablo era un prisionero, pero él estaba dichoso, estaba contento de hablar ante el rey Agripa. Esto es lo que vamos a ver aquí. Mire qué interesante, hermano, si usted lee en el versículo número 1 de este capítulo 26, él dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa:
Dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Así dice ahí en el primer versículo del capítulo 26. Y usted puede notar que dice ahí que él se siente, hermanos, Pablo se siente dichoso de poderse defender de las acusaciones que se le hacen a él. Me siento dichoso de que tú me oigas. Y no era, hermanos, porque Pablo estaba afligido, porque iba a ser juzgado, o porque él pensaba de que este rey le iba a ayudar a él, y que tal vez esa era una buena palanca para poderlo sacar, porque Pablo iba preso. Fíjese que no. A Pablo no le preocupaba eso. Pablo se sentía dichoso de poder, hermano, dar testimonio delante de ese rey. Eso es lo interesante ahí. Que Pablo, hermano, era un hombre que él sabía, hermano, cuál era su propósito en su vida. No lo amedrentaban esas cosas a Pablo. Pablo, hermano, si hace su defensa ante el rey Agripa, él lo hace, hermano, porque él se siente dichoso de poder testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es lo que a Pablo le interesa nada más. A él no le interesa si el rey Agripa le parece o no le parece. Él se siente contento de hablar la palabra de Dios delante del rey Agripa. Porque él, hermano, eso es lo que a Pablo, hermano, le alegraba. Se sentía complacido de compartir el evangelio ante reyes y gobernantes. O sea que en esos momentos, hermano, Pablo dijo, acuérdese, hermanos, de que cuando Pablo se convierte en el capítulo 9 de los Hechos, usted se recuerda las palabras que el Señor le dice a Ananías. Ananías estaba orando allá en un cuarto. Y allá el Señor le habla a Ananías y le dice, ve, porque el instrumento escogido me es este. O sea, este Pablo, este Saulo, que es tan malo, ese va a ser instrumento mío. Ese va a ser alguien que yo voy a utilizar. Pero miren las palabras que le dice, ve, porque el instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de reyes y de los hijos de Israel. O sea, hermanos, que aquí en este momento Pablo se sentía dichoso porque había llegado el momento en que Dios iba a cumplir lo que había dicho allá en su conversión. ¿Cuánto tiempo había pasado para que llegara este momento? Probablemente, hermano, pudiéramos pensar que unos 20 años, probablemente, más o menos, porque ya aquí es casi el final de su ministerio. Pero mire qué interesante, hermano, que a Pablo lo que le interesaba era que se cumpliera lo que Dios había dicho de él, que Dios lo iba a usar para llevar la palabra delante de reyes. No le interesaba tanto si el rey lo sacaba, si el rey le... No, a él lo que le interesaba era llevar esa palabra de vida a esas personas. Eso es lo que a Pablo le interesaba. Entonces, hermano, con eso podemos ver que Pablo sabía cuál era el propósito, su propósito en la vida. Sabía que Dios lo había salvado con un propósito. Hermanos, ¿cuántos saben aquí cuál es el propósito de su vida? ¿Cuál es nuestro propósito, hermano? ¿Con qué propósito, hermano, Dios lo salvó a usted? ¿Cuál es el propósito del Señor a salvarlo a usted? ¿Será que no lo sabemos, hermano? ¿Será, hermano, que nosotros solamente llegamos al Evangelio, hermano, y ahí van pasando los años y en realidad no sabemos a qué Dios nos ha llamado? ¿A qué Dios nos ha llamado, hermano? ¿Ah? A servirle, a vivir para Dios, a honrarle.
Hermano, cuando nosotros sabemos a qué Dios nos ha llamado, hermano, nos enfocamos en ese llamado. Porque si nosotros estamos pensando que Dios nos ha llamado, porque nosotros, hermano, porque el propósito nuestro, hermano, en realidad no es nuestro, el propósito es el de Dios con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, hermano? Amén. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito que Dios tiene en sus vidas? Pero el propósito que Dios tiene con usted y conmigo. Porque, hermano, eso es lo que Pablo miraba. Pablo, hermano, no le interesaba otra cosa sino cumplir los propósitos del que lo llamó. Amén. Hermano, cuando usted, hermano, vive bajo ese propósito, hermano, usted, hermano, está feliz porque no importa las circunstancias, porque usted está viviendo en el propósito de Dios. Hermanos, ¿cuántos han oído un libro que se llama Vida con Propósito? ¿Alguno por allá? Es un libro muy famoso, Vida con Propósito. Es, hermano, que nosotros tenemos que saber a qué Dios nos llamó, hermano. A qué Dios nos llamó. Y el principal, hermano, llamado es, hermano, a ser, hermano, siervos de Dios. Amén. ¿Qué es un siervo de Dios? No pensemos, hermano, en apóstoles, profetas. No, hermano, cuando Pablo se presenta en las cartas como siervo, él está diciendo, yo solamente soy un esclavo de él. Entonces, hermano, ese es el primer llamado del Señor, que nosotros tenemos que ser siervos. Siervos. ¿Qué es un siervo? Si pensamos en un animalito, pensamos, hermano, en un ser muy pacífico, un siervo. Pero mire, qué bonito es, hermano, porque Pablo, él sabía a qué Dios lo había llamado. Y en el versículo 16 de Hechos 26, ahí dice, mire qué bonito, como el Señor, aquí Pablo, hermano, aquí está contando Pablo su testimonio de cuando él se encontró con el Señor. ¿Cuántos se recuerdan de su testimonio, hermano? Levante la mano el que se acuerda todo cómo fue el día de su conversión. ¿Será que nos acordamos? Uno allá, otro acá. Y ese testimonio, hermano, nosotros deberíamos de contarlo. ¿A cuántas personas le hemos contado nuestro testimonio? Pablo, hermano, aquí en este libro de los Hechos, por lo menos lo cuenta 3 veces. Se ve el testimonio de Pablo aquí en el libro de los Hechos. Pero mire, fíjese que, mire cómo son las cosas bien bonitas, hermano. Porque si usted lee Hechos 9, en Hechos 9 no dice todo lo que dice aquí. Porque aquí Pablo está relatando cosas que el Señor le dijo que no aparecen en Hechos 9. Porque mire qué bonito, si usted lee Hechos 9 no dice todo lo que aquí el Señor le dice a él, para qué Dios lo está llamando a él. Pero mire qué bonito como dice el versículo 16, Hechos 26, 16. Dice que el Señor le dice ahí a Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, le dice. Lo que el Señor le estaba diciendo ahí no era precisamente que se levantara porque tal vez estaba en una posición inadecuada. No, ese levántate y ponte sobre tus pies. Lo que significa es, ponte listo y a mis órdenes porque te voy a mandar a hacer algo. Mire cómo le dice, levántate y ponte sobre tus pies. Porque, aquí está, mire qué interesante esto. Porque para esto he aparecido a ti. ¿Qué quiere decir esas palabras, hermano?
para esto me he aparecido a ti, le dice. O sea que ahí el Señor le está diciendo, mira Pablo, si yo me aparecí a ti, es por esto que te voy a decir. O sea que no es por gusto. Hermano, cuando Dios nos llama, no es por gusto. Dios nos llama, hermano, para que nosotros seamos de bendición a nuestra familia, hermano. Amén. Sí, hermano. Mire cómo le dice aquí. Porque para esto me he aparecido a ti. Este es el propósito. Para esto le dice. Para ponerte por ministro. Solamente desde la conversión, aquí el Señor ya le estaba diciendo a Pablo a qué lo había llamado. Con qué propósito lo había llamado. Ahí dice, para ponerte por ministro, dice ahí. Eso significa, hermano, de que Dios ya tenía, hermano, un plan con Pablo. Amén. Y dice, y testigo de las cosas que ha visto, dice. Pero a mí me llama la atención, hermano, que ahí el Señor le dice que se le aparece para hacerlo un servidor suyo. Hermano, qué bueno es, hermano, que Dios nos ha llamado para que nosotros, hermano, le sirvamos. ¿Cuántos se sienten contentos de servirle al Señor, hermano? Mire, hermano, hay tantas maneras de servirle a Dios, hermano. Usted le sirve a Dios, hermano, cuando usted, hermano, ama a las personas. Cuando usted, hermano, invita. Cuando usted, hermano, es de bendición para las demás personas. Usted está siendo un servidor de Dios. Está siendo un servidor de Dios. Por eso es de que dice aquí, yo te llamé primero a Pablo. Te llamé para ponerte por ministro, le dice. O sea, para que fuera un siervo. Hay un himno, hermanos, que dice que hemos sido llamados siervos, pero por amor. ¿Qué significa eso? Siervo es un esclavo, pero nosotros somos esclavos por amor. Porque Él nos amó, hermano. Ahora nosotros, si nosotros nos podemos llamar esclavos, es, hermano, en gratitud de aquel que dio su vida por nosotros. ¿Cuántos se alegran de que Dios dio su vida por usted, hermano? Sí, hermano. Por eso es que Pablo, hermano, él se sentía dichoso de compartir, hermano, las buenas nuevas de salvación con las personas. No importa que estuviera preso, no importa dónde Dios lo llevara, él no perdía la oportunidad de hablar la palabra de Dios. ¿Será, hermano, que ahora no hablamos la palabra de Dios, hermano? Mire, hermano, mire qué interesante es. Dios tiene un llamado diferente para cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Sí, hermano, diferente. Puede ser que otro diga, mire, yo no nací para esto. No, yo para esto no. Pero hay algo para cual todo, si Dios nos llamó, y es para testificar lo que Dios ha hecho con nosotros. Mire, hermano, qué bonito que antes, hermano, uno iba al centro y andaba buscando testimonios. ¿Cuántos se acuerdan de eso, hermano? ¿No se acuerdan ustedes de eso? Hermano, uno iba, tiene testimonios, porque lo grababan en cassette. Y uno decía, qué poderoso. Ni los testimonios, hermano, lo que hacen, hermano, es tocar la vida de las personas, hermano. Yo no me acuerdo cuántos testimonios oí, hermano, Lázaro Santana, Betancourt, hermanos, testimonios, hermanos, de gente, hermanos, transformada. Pero yo sé que cada uno de nosotros tiene un testimonio que podemos contar, hermano. ¿Sí o no, hermano? Sí, hermano, testimonios, hermano, que son de bendición.
Porque hermano, cuando usted habla la palabra, hermano, Dios obra en las vidas. Me llama la atención, hermano, aquí lo que vamos a leer en Lucas 8:38. Porque, hermano, así como le digo, Dios a cada uno nos ha llamado, hermanos, para que seamos sus testigos. Amén. Quizás no todos Dios los ha llamado, hermanos, para ser ministros del Evangelio, o los ha llamado tal vez en un don diferente, pero sí Dios nos ha llamado para que compartamos, hermanos, las buenas nuevas de salvación. Miren lo que dice Lucas 8:38. Mire qué bonito este testimonio aquí. Aquí, hermano, en esta porción encontramos, hermano, al endemoniado gadareno. Cuando, hermano, ese hombre dice que vivía en el cementerio. Allí vivía él, entre los sepulcros. Y dice que era un hombre que no lo podían detener con nada porque las cadenas la rompía. Pero me llama la atención, hermano, lo que sucede con este endemoniado gadareno. Mire lo que dice ahí en Lucas 8:38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciéndole, mire, hermano, mire qué bonito esta cuestión, hermano. Este hombre que había sido liberado de los demonios que lo atormentaban, él quería irse con Jesús, quería estar todo el tiempo con él. Amén. Hermano, eso es lo que sucede, hermano, cuando usted, hermano, ha tenido una experiencia real con el Señor, usted no quiere separarse de Él. Pero mire lo que sucede con este. Este hermano le ruega al Señor que quiere ir con él, pero el Señor no lo deja. Dice que Jesús lo despidió diciéndole, mira, no. Mire qué tremendo esto, hermano. Y el versículo 39, mire cómo dice. Mire cómo dice ahí. Mire lo que el Señor le dice a él. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, dice ahí. Mire qué bonito, hermano. ¿Qué es lo que usted puede ver ahí? Que el Señor a este muchacho, a este endemoniado, no lo iba a usar a él como a Pablo, como a Pedro. No le iba a usar, hermanos, como al otro de sus hombres de Dios. No. Porque, hermanos, a cada uno Dios nos ha dado un don que Dios quiere que lo utilicemos. Amén. Y a este el Señor le dice, mira, yo lo que quiero es que te vayas para tu casa. Porque en tu casa te necesitan. En tu casa necesitan oír mi palabra. Hermano, ese es lo que el Señor le interesaba. Que Él llevara esa palabra, ese testimonio a su hogar, a su casa. ¿Cuántos creen que los hogares son importantes, hermano? Hay gente que dicen, Señor, yo quisiera que tú me uses, que me mandes a las naciones, quisiera ir a predicar a otros países. Hermano, ni siquiera en su casa le ha hablado a su familia. Ni siquiera, hermano, sus hermanos, ni siquiera su tía, su abuelita, no lo han oído hablar de lo que Dios ha hecho con él. Y quiere ir a predicar hasta allá, hasta Qatar, o no sé dónde. Hermano, quiere irse, hermano, a predicar a otros países, cuando ni en la misma casa, hermano, muchas veces nos hemos ganado ni a nuestra familia.
Y que ese es el detalle, hermano. Cuando Dios, hermano, llama a alguien, el primer llamado es que testifiquemos de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos han recibido del Señor? Sí, hermano, hemos recibido de Dios. Dios, hermano, nos ha cambiado. ¿Cuántos Dios los ha cambiado, hermano? Entonces, eso es lo que uno cuenta, hermano. Lo que Dios ha hecho con usted. Mire qué bonito. Conozco a alguien que siempre que se encuentra con alguien, le empieza a contar su vida. Mire, hermano. Parece que fuera algo raro, ¿va? Mire, usted viera lo que a mí me ha pasado. Me pasaba esto en el trabajo y Dios me ayudó. Estaba yo en tal parte y Dios me ha ido liberando. Eso es lo que él cuenta. Él no predica. Pero ese testimonio, hermano, la gente dice, de veras, dice que yo tengo este problema. ¿Usted cree que Dios me puede ayudar? Dios le puede ayudar porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Ese es el testimonio, hermano, que el Señor le está pidiendo a este gadareno. Cualquiera diría, no, hombre, el Señor desperdició a este gadareno porque mire, había sido liberado de los demonios, bien hubiera sido un gran evangelista. No, vete para tu casa y testifica a tu familia lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Será que nuestra familia ha visto lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano? Mire, hermano, aquí es un arma de doble filo. Porque los judíos, que eran los hermanos de Pablo, por decirlo de esa manera, lo aborrecían, hermano, a pesar de que habían visto de a dónde Dios lo había sacado a Pablo. Porque ahí dice, él se está defendiendo de las acusaciones que le hacían los de su nación, los judíos. O sea, quiere decir que aunque usted, hermano, sea una persona recta, séalo para Dios. Séalo para Dios. Porque van a haber gente que aunque usted, hermano, se saque los ojos, no les va a importar. Amén. Por eso Pablo decía, yo no pretendo agradar a los hombres, decía él. ¿Por qué? Porque si pretendiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, decía él. Hermano, su mayor preocupación tiene que ser agradar a Dios, honrar a Dios, que Dios esté alegre con su conducta en lo íntimo. Amén. Porque delante de otros puede ser que digan, no, hombre, que sierva o que siervo. No, lo importante es que Dios estar en transparencia con el Señor. Porque eso le va a bendecir. Y mire lo que el Señor le dice a Pablo. Perdón, primero al gadareno, vete a tu casa. Y si usted lee la historia del gadareno, que fue el endemoniado gadareno, ni siquiera, hermanos, había recibido un seminario, sino que de ahí se fue. Pero dice la Biblia que se fue a predicar a 10 ciudades. Ahí dice, y uno se queda, ¿qué? A que no le dijeron casi nada, solo vete y testifícale a tu familia. Él fue a predicar a 10 ciudades, porque él se sentía agradecido de lo que Dios había hecho en su vida. Hermano, cuando usted está agradecido con el Señor, hermano, usted no necesita que lo anden rogando. Amén. ¿Sí, hermano? Usted no necesita ruegos, porque usted está agradecido con Dios. Usted dice, no, hombre, si yo tengo tanto que agradecerle al Señor, que yo voy a hacer esto otro. Entonces, hermano, aquí Dios, hermano, vemos que Dios salva a Pablo con un propósito.
Y el propósito es que le sirva. Que le sirva. O sea, como le digo, no todos son llamados, un llamado como Pablo, que solo vemos las cosas buenas de Pablo, pero no vemos todo lo que le tocó que sufrir por causa del Evangelio. Amén. Todos admiramos, hermano, qué poderoso. Si mire, hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Qué bonito, ¿verdad? Todos les gustan los milagros, les gusta la fama, les gusta, hermano, lo que dicen de uno. ¡Ey, qué calidad ese hombre! Pero ¿a quién le gusta pasar lo que está detrás? Como alguien decía hace poquito por ahí. Dice que venía un hombre, un pastor, un hombre de Dios, se parqueó en un carrito por ahí, en un súper. Y él bajando se iba del carro, cuando se le acercó un hombre y lo abrazó, otro por detrás. Hermano, gloria a Dios, me alegro de verlo. Y el hombre, como no lo conocía, gloria a Dios, le bendiga. ¿Y qué tal? Necesito que me haga un favor, le digo. ¿Cuál le digo? Necesito que me pase la unción que usted tiene. Y se le quedó, ¿cómo es eso? Quiero que ore por mí para yo tener todo lo que usted tiene. Mire, hermano. A de ver, ¿usted quiere tener todo lo que Dios me ha dado a mí? Sí. Vaya, le dijo así. Agache la cabeza. Y agachó la cabeza. Y le puso la mano. Y empezó a orar. Señor, te pido que tú uses a este hombre. Y te pido, Señor, que todo el proceso que yo tuve que pasar, Señor, te pido que le lleguen todas las calamidades de esta vida, que le vengan a él. Que le vengan todas las calumnias que me han venido a mí. Señor, que le vengan todos los tormentos que he tenido que pasar, las pruebas, las aguantadas de hambre. Señor, que le venga todo eso. Mire, hermano, todo lo que le puso a decir, todas las pruebas que he tenido que pasar, las angustias, los dolores, los llantos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, nomás se levantó ese hombre, se sacudió, reprendo esas maldiciones, dijo así. Es que usted me dijo que quería tener todo lo que Dios me ha dado a mí. Y usted piensa que yo no he pasado por todo eso para poder tener las bendiciones de Dios. Porque a veces la gente solo quiere, hermano, el producto de las cosas, pero no quiere pasar el proceso de la bendición de Dios. Mire, hermano, ustedes son lo que son por lo que han tenido que pasar. Muchas pruebas, si están ahí sentados, es porque Dios, hermano, los ha fortalecido, hermano, y hoy están aquí, hermano, porque han soportado. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, que esa es la realidad. No es, hermano, así nomás. Pero Dios nos ha llamado para que nosotros seamos sus testigos. ¿Cuántos son testigos del Señor aquí? Levante la mano los testigos de Jehová. Gloria a Dios. No, sin miedo, es que no estamos hablando de aquello. Nosotros somos verdaderos testigos del poder de Dios. Porque Dios, hermano, ha obrado en nosotros. Hermano, ¿cuántos milagros no hace el Señor en nuestra vida a diario, hermano? Ay, nos va sacando adelante, hermano, nos va sacando en victoria, a pesar de las pruebas, hermano. ¿Sí? ¿Pero qué es un testigo? Un testigo es una persona que le cuenta a alguien las cosas que ha visto y oído, nada más. Eso es ser un testigo. Testificar lo que Dios ha hecho. Entonces nosotros debemos de ser testigos al mundo de nuestra experiencia espiritual con Dios. Sí, hermano. En Hechos 20, mire lo que dice Hechos 20, porque no podemos dejar, decían los apóstoles, de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de decirlo. Lo que Dios ha hecho con nosotros.
De a dónde Dios nos sacó, hermano. De a dónde, hermanos, el Señor nos libertó. Contémoslo, hermano. Ya no nos callemos. Hoy no hablamos nada. Qué tremendo, hermano. Que hoy no hablamos de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero Dios nos salvó con un propósito. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene un propósito por el cual Dios lo salvó. Amén. Mire, el Señor le dice a Pablo estas palabras en el versículo 18. Mire otro de los propósitos con el cual el Señor salvó a Pablo. Primero le dice que lo salvó para que fuera su ministro. Dice ahí, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto. Pero miren el 18 cómo dice. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces aquí podemos ver que Dios, el propósito que tenía con Pablo es que fuera un hombre, hermanos, que le abriera los ojos a otros. ¿Cómo? Sencillo, solo testificando de lo que Dios ha hecho en nosotros. Hermano, eso tiene poder, hermano. Mira, hay gente que se ha convertido, hermano, solo oyendo un testimonio de otro. Antes, hermano, habían campañas donde decía, tal persona va a venir a dar su testimonio, hermano. Solo con esa campaña de ese hombre que empezaba a decir de a dónde Dios lo había sacado. Eso, hermano, hacía que la gente se convirtiera. O sea que eso quiere decir que la palabra, el testimonio, tiene el poder de abrirle los ojos a las demás personas. ¿Sí? Para que abra sus ojos, dice ahí. Entonces, hermano, la tarea de abrir los ojos a los demás es nuestra. Amén. Hermano, ¿cuántos tienen ciegos ahí a la par de su casa? ¿Ah? Todos están ciegos, hermano. Si la Biblia dice que todos los que no han recibido al Señor, para Dios están ciegos. O sea que hay gente que así andan. ¿Dónde pongo el arbolito de Navidad? ¿Y dónde hago acá? Compremos cohetes. Hagamos alguna, o sea, solo pensando cosas que no tienen sentido porque ellos están ciegos. Pero ¿quiénes tienen abiertos los ojos? Levante la mano a los que Dios les abrió los ojos. Entonces, si usted tiene abiertos los ojos, nosotros somos los llamados a abrirle los ojos a ellos. ¿Y cómo? Solo hablen la palabra, de lo demás se encarga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que nosotros no podemos, hermano. Lo único que usted hace es abrir su boca. Porque ¿qué le dijo el profeta al Señor? Señor, yo no puedo hablar. Soy de labios inmundos. Solo mayuncadas he hablado toda mi vida. Solo cosas malas. Porque el profeta así decía cuando Dios lo llamó. Yo te voy a poner un tizón ahí, te voy a quemar todo eso malo. Sí, es cierto, me parece broma, pero Dios le purificó la boca a este hombre para que hablara la palabra de Dios. Y mire, lo único que hay que hacer, hermano, es hablar la palabra. A su modo, como usted lo pueda decir. Y Dios va a obrar abriéndole los ojos a los ciegos. Sí, hermano, eso es lo que se necesita nada más. Abrir la boca. Testificar a los demás
lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Mire, y el Señor le dice ahí, te he llamado para que abra sus ojos. Y bien Pablo hubiera dicho, ¿y cómo voy a hacer eso? Solamente, hermano, es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es que, hermano, fíjese que el Evangelio es, voy a decir de esta manera, es extraño. Si la mayoría de nosotros contar el testimonio, yo cuando cuento el testimonio de la persona que predicó cuando yo acepté, si yo ni me acuerdo de nada, hermano, para ser sincero. Yo solo me acuerdo que ese niño que tenía ahí como 12 años, empezó a hacer el llamado. Y cuando él hizo el llamado, yo sentí levantarme. O sea, eso fue algo que Dios lo hizo. Por eso digo que la palabra de Dios en sí misma tiene poder. No es que porque que mire que va a venir el predicador pico de oro, o sea, que predica con todos los poderes, los 3 poderes del Estado. No, hermano, lo que se necesita es un corazón dispuesto para hablar la palabra de Dios. Mira, hay gente que con un tratado se ha convertido. Yo he oído varios. Por cierto, un pastor, que él estaba en la cárcel cuando se convierte, con un tratado que le habían dejado por ahí. Ese fue el toque que Dios hizo para que usted se convirtiera. Mire, ¿a qué usó ahí el Señor? A un papel. Porque Dios, hermano, puede hacer su obra de cualquier manera. Por eso la Biblia dice, si no queremos hablar, las piedras van a hablar, hombre, no te preocupes. Y el Señor tiene sus recursos para hacer sus cosas. Lo que necesita es corazones obedientes, hermano. Amén. Sí, hermano, ese es el llamado de Dios. Corazones obedientes. Mire, cuando tú testificas, cuando tú evangelizas, hermano, esa palabra de Dios puede abrir los ojos de los ciegos, puede convertir a las personas esa palabra y pasarlas de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos se recuerdan cuando pasaron de las tinieblas a la luz? No se siente, sino que la persona viene en tinieblas, pero cuando oye la palabra, Dios opera en ellos y los traslada. Es que mire, la salvación es un cambio de estado. Oiga bien, esta palabra es importante. La salvación es un cambio de estado. Estaba en tinieblas, es trasladado al reino de la luz. O sea, es un cambio de posición. Entonces, si Dios lo traslada al reino de la luz, ¿quién lo va a sacar de ahí, hermano? Por eso es importante testificar, hablar la palabra, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesús, perdón de pecados. Mire, hermano, ¿a cuántos les perdonaron sus pecados, hermano? Si a nosotros nos perdonaron nuestros pecados, hermano, eso fue lo más glorioso y el milagro más grande que podemos recibir en nuestra vida, el perdón de nuestras faltas. Usted ya no tiene que andarse acordando es que me acuerdo que le reventé la cabeza a alguien. Puede ser, pero si lo hizo antes de recibir a Cristo, mejor dele gloria a Dios que se le perdonó todo y ahora vivamos agradecidos con el Señor. Sí, hermano, vivamos agradecidos con el Rey de Reyes. Qué bonito es, hermano, saber que Dios puede perdonarle los pecados a alguien con solo oír el Evangelio y que esa persona crea. Mire, bienaventurados los que están predicando en las células,
en los hogares que están compartiendo el Evangelio, porque ellos, hermanos, están metidos en el propósito de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta tarde? Sí, hermanos, qué bueno es conocer para qué Dios nos ha llamado, porque Pablo lo sabía. Por eso es que él, hermano, no cesaba de hablar la palabra donde quiera que Dios lo llevara. Estuviera preso, ahí estaba contento hablando la palabra, porque él sabía que Dios me ha llamado para hablar y para testificar. ¿Me llevan preso? Quizás el Señor quiere que lleve la palabra a la cárcel. Si estaba en un lugar, quizás Dios quiere que haga esto. En donde quiera que estaba, él hablaba la palabra, porque para eso Dios lo había llamado. Si nosotros sabemos a qué Dios nos ha llamado, hermanos, no nos preocupémonos para agradar a Dios. Si nos preocupamos por agradar al Señor, hermanos, démosle que nada nos va a detener. Amén. Sí, hermanos, cerremos los ojitos y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos las gracias porque tenemos esta bendición, Señor, de poder estar en este lugar. Dios, agradeciéndote todo lo que tú haces con nosotros, Señor. Padre, si tú nos llamaste, ayúdanos a comprender ese propósito en nuestra vida, Señor. Ese propósito, Señor, que nos va a ayudar a poder estar dentro de tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Que donde quiera que estemos, Señor, podamos tener presentes a qué Dios nos ha llamado. A qué nos ha llamado, Señor. Y es hablar tu palabra, a no callar tu palabra, a hacer luz en donde quiera que estamos, en nuestra colonia, en nuestras casas, en nuestros pasajes. Siempre hablar tu palabra a los perdidos, a los necesitados, a aquellos que están ciegos y que no pueden ver, Señor, pero tú puedes abrirles esos ojos. Así como los abriste a nosotros, Señor, cuando andábamos ciegos, sin Dios y sin esperanza. Padre, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias porque nos permitiste oír tu palabra y poder ser libertados, Señor. Ten misericordia, ayúdanos a no callar tu palabra, Señor. Ayúdanos a hablar tu palabra en el nombre de Jesús, a testificar en el nombre de Jesús. Por favor, Señor. Por favor, Padre amado. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos. Usa nuestra vida, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestros malos pensamientos. Límpianos, Señor, trata con nosotros. Que cada día, Dios, podamos ser mejores que ayer. Ser cada día mejor, más agradables a ti, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Si te hemos fallado, perdónanos. Si hemos, Señor, fallado, ayúdanos a reflejar que tú estás en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Si estás en este lugar y sabes que necesitas ponerte a cuentas con el Señor, yo te invito esta tarde, ponte a cuentas con Dios. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tú sabes a qué Dios te ha llamado. Dios no te ha llamado para que vayas hacia atrás. Dios no te ha llamado para que te quedes, para que seas solamente un espectador. Dios te ha llamado para que tú cada día le puedas servir al Señor.
Para eso Dios te llamó, con este propósito, para que tú seas de bendición para tu familia, para que tú seas de bendición en tu familia, en tu hogar.